La OTAN en crisis. El presidente electo Donald Trump lanzó una exigencia imposible que deja a Europa en shock. Un 5% del PIB para defensa. Mientras los europeos cuentan los centavos y evitan subir impuestos, el presidente estadounidense da un ultimátum claro: o pagan o se quedan solos. El magnate gringo señala que mientras Europa se rasca la cabeza, Estados Unidos sigue a la vanguardia financiando la seguridad de un continente al que ni siquiera pertenece. Con su política de América primero, Trump ha dejado a Bruselas contra las cuerdas. ¿Será este el fin de la alianza? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana hablaremos sobre la doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Desde los primeros días de su segundo mandato, Donald Trump dejó claro que la relación de Estados Unidos con la OTAN ya no sería la misma. Su victoria, lejos de ser un simple cambio de liderazgo, marcó un nuevo rumbo en la política exterior estadounidense, particularmente en lo que respecta a Europa. A lo largo de su segunda campaña, había repetido hasta el cansancio que el compromiso de los Estados Unidos con la seguridad de sus aliados europeos debía ser recíproco. Esta postura no era nueva. Ya, durante su primer mandato, había insistido en que muchos miembros de la OTAN, particularmente los de Europa, no cumplieran con sus compromisos de defensa. Según las directrices del bloque, dicho compromiso debería ser del 2% del PIB. Trump fue implacable. Si Europa quiere seguir disfrutando de la seguridad proporcionada por el poder militar estadounidense, tendría que poner de su parte. La cifra del 2% ya era un desafío para muchas economías europeas, especialmente las más pequeñas y las que no habían sentido en carne propia las amenazas inmediatas de potencias como Rusia. Pero la demanda de Trump de elevar ese porcentaje al 5% era una carga más pesada de llevar. A sus ojos, la pasividad de Europa en cuanto a gasto militar era no solo una cuestión de desinterés estratégico, sino de injusticia al cargar a Estados Unidos con el peso de la seguridad del continente. El presidente electo criticó abiertamente a naciones como Alemania, que a pesar de ser una de las economías más grandes de Europa, apenas superaba el 1% de su PIB en gasto militar. Para comprender la magnitud de esta demanda, es importante recordar que los gastos militares no son solo una cuestión de números, sino de una compleja red de factores políticos, económicos y sociales. El gasto en defensa de los países europeos no solo es una cuestión de prioridades nacionales, sino también una demostración de compromiso con la OTAN y con los valores compartidos por sus miembros. Sin embargo, la exigencia de Trump parecía estar dirigida a exponer la falta de un compromiso genuino por parte de muchos países europeos. Según sus palabras, algunos de estos países habían pagado casi nada, mientras que otros, como Alemania, solo contribuían con un irrisorio 1% de su PIB. La justificación detrás de este reclamo, por supuesto, no se limitaba a los gastos en defensa en sí, sino a la percepción de que Europa estaba en deuda con Estados Unidos, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania. A Trump no se le escapaba el hecho de que Estados Unidos, al contrario de Europa, estaba separado del conflicto por un océano entero, mientras Europa, mucho más cercana al teatro de operaciones, destinaba recursos limitados. Washington estaba comprometido a un nivel mucho más alto. ¿Por qué estamos pagando miles de millones de dólares por Ucrania, más que Europa?, exclamó el presidente electo de la nación norteamericana, cuestionando la distribución de los sacrificios en la guerra contra Rusia. Las duras críticas no solo estuvieron dirigidas a la falta de recursos militares, sino también a la falta de coherencia en la política europea frente a la operación rusa en Ucrania. En 2023, cuando la guerra ya había alterado el orden europeo, Trump insistió en que los países europeos debían aumentar su apoyo, no solo financieramente, sino también a través de una política exterior más firme y un mayor compromiso militar. Mientras tanto, Europa, con su habitual estilo diplomático, intentó minimizar la gravedad de la situación.
En algunos países, como Alemania, la reacción fue casi de desdén, con funcionarios como el canciller Olaf Scholz asegurando que el gasto del 5% del PIB era una quimera. 5% son más de 200.000 millones de euros al año, y el presupuesto federal no llega ni siquiera a 500.000 millones de euros, señaló Scholz, lo que daba cuenta de la dificultad de alcanzar tal meta sin sacrificar otras áreas esenciales. Si bien la OTAN había acordado que sus miembros deberían alcanzar el 2% de gasto en defensa, la disparidad de las economías europeas hacía difícil una implementación rápida de esta meta. En 2023, por ejemplo, solo 23 países de la OTAN alcanzaban o superaban el umbral del 2%, mientras que países como España se encontraban entre los rezagados, con un 1,28%. En el otro lado del continente, países como Polonia, que llevaban años intensificando sus esfuerzos de defensa, trataban de posicionarse como modelos a seguir. La nación polaca, de hecho, había aumentado su gasto hasta llegar al 4,12% de su PIB en 2024, muy cerca del umbral que Trump había señalado. Pero incluso en Varsovia, lograr el nivel de exigencia de Trump se veía como un desafío monumental. En palabras del Ministerio de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, alcanzar la meta propuesta por el presidente electo de 5% requeriría de un esfuerzo a largo plazo, que podría tomar al menos una década. Indudablemente, la exigencia del magnate fue un recordatorio doloroso para Europa de su profunda dependencia de Estados Unidos, no solo en términos militares, sino también geopolíticos. A pesar de los esfuerzos de algunos países por fortalecer sus capacidades defensivas, Bruselas se encontró, una vez más, a la sombra de la capacidad militar gringa. Sin embargo, esta vez Trump ha sido enfático en que la permanencia de Estados Unidos en la OTAN está en duda si los miembros no asumen sus responsabilidades. Su postura de América Primero refleja un cambio profundo en la política estadounidense, donde el beneficio mutuo era reemplazado por una exigencia de contribución tangible. Los costos de la guerra en Ucrania, las crecientes tensiones con Rusia, China, Irán y Corea del Norte no solo habían puesto de manifiesto la falta de preparación de algunos aliados europeos, sino también la necesidad de un cambio de mentalidad. La OTAN, en palabras del secretario general Mark Rutte, debía adoptar una mentalidad bélica para garantizar la seguridad futura del bloque. Si no lo hacía, pronto estaría luchando para mantener a Rusia a raya o tal vez para evitar que Europa pase a ser una nueva esfera de influencia rusa. En medio de este panorama, Donald Trump sigue presionando. Su insistencia en que Europa debe asumir un mayor compromiso de defensa no solo está dirigida a los aliados europeos, sino también a fortalecer la posición estratégica de Estados Unidos en el escenario global. Aunque en algunos círculos se teme que sus demandas pudieran fracturar la OTAN, Trump se mantiene firme en que la fuerza de la alianza depende de la voluntad de sus propios miembros de comprometerse plenamente con el objetivo común de la defensa colectiva. La exigencia de Trump no solo desnudó las debilidades de Europa en términos de defensa, sino que al mismo tiempo planteó una incómoda verdad, que por más que Europa quisiera construir una identidad y autonomía en el ámbito militar, su seguridad seguía siendo una cuestión dependiente en gran medida de la voluntad política y económica de Washington. Este sábado, 18 de enero. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Estrenamos un informe especial. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande.
Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.